En estos textos de la palabra del Señor Jesús, la ley de la siembra para un cristiano o para una vida cristiana próspera. Amén. La ley de la siembra y la cosecha para una vida cristiana próspera. Y no vamos a hablar de sembrar económicamente, sino que vamos a hablar realmente de lo que es la siembra en nuestra vida diaria y cotidiana. Amén. Todo lo que hacemos diariamente, todo lo que usted hace en su día a día, es lo que usted siembra. Y lo que uno siembra, ¿qué sucede con lo que usted siembra? Lo mínimo que usted espera es que coseche. Y siembra menos y cosecha ¿qué? Más. Anoche estábamos precisamente por ahí sacando unas semillas, por ahí unas semillas para sí, hortalizas y un maíz y unas cositas. Y yo decía, de lo que se va a sembrar, ¿cuánto se va a recoger? ¿Sí? Usted llega y coge, hoy estaba hablando ahorita con don Oscar acerca de uno decía, con una librita, con 2 libritas de arroz, ya, ¿cuánto me puedo coger? Pues ahí tiene punto, más o menos, hablamos ahora, ¿cierto? Te siembra menos, pero cosecha más. Es más abundante la cosecha que la siembra. Pero para poder tener esa abundancia, ¿qué hay que hacer? Sembrar. Sembrar. Entonces, qué bueno es saber que depende de lo que yo siembre, eso mismo es lo que voy a cosechar. ¿Qué voy a cosechar? Y pudiéramos verlo, pudiéramos verlo de todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. Todo. Hay una historia por ahí en internet, no sé si ustedes la conocen, la han leído. De un muchacho que fue llevado a la cárcel. Un joven fue llevado a la cárcel. Y cuando fue llevado a la cárcel, él dice, mi madre debería estar aquí conmigo. ¿Cómo así? Sí, mi madre debería estar aquí conmigo en la cárcel. Y entonces le preguntan que por qué su madre debería estar ahí en la cárcel. Porque él fue llevado a la cárcel por robo y otras cosas. Y él decía, porque cuando llegué a mi casa, empecé a llegar a mi casa con cosas que no eran mías, mi madre nunca me dijo nada. Cuando empecé a hacer cosas indebidas, mi madre nunca me dijo nada. O sea, cuando hizo todo lo malo, su madre nunca le dijo nada y lo dejó hacer todo lo que quiso. Nunca lo disciplinó, nunca le enseñó, nunca lo guió por el buen camino. Entonces él lo que quería decir es, si mi madre me hubiera reprendido, me hubiera enseñado, me hubiera corregido, no estaría en esta condición. ¿Sí? Pero eso fue lo que se sembró. Y por ende, ¿a dónde terminó? Si lo hablamos familiarmente, o sea, familiarmente, ¿sí? Hay hijos que no quieren nada de papá. Hay padres muy buenos, sí, otros, porque ya los años han pasado ya, ¿no? Pero hay otros que sí, siempre queremos, ojalá, estar cerca de papá y mamá y llamar y estar pendiente de muchas cosas. Y en toda la vida, siempre uno va a encontrar resultados positivos o negativos. Amén. Entonces, qué bueno el objetivo, el objetivo de este sermón, el propósito con la ayuda de Dios es, hermano, amigo que está aquí en esta tarde, es que podamos entender y comprender que cada decisión es una semilla. ¿Sí? Cada decisión es que una semilla, cada decisión, cada acción es una semilla. Y que la verdadera prosperidad, ¿sí? Prosperidad, no es material, sino la cosecha de vida eterna mediante una siembra en el Espíritu. La verdadera prosperidad, ¿sí? La verdadera prosperidad no es material, no es material. Porque escucha predicar prosperidad y siembre tanto y recoge tanto, muchas cosas. Realmente eso es consecuencia, hay muchas cosas, o sea, hay que entender que todo es consecuencia de.
Usted quiere ser próspero, pues tiene que trabajar y hacer cosas que la vida le recompense o que Dios le recompense. Pero la verdadera prosperidad realmente está en que nosotros podemos alcanzar la vida eterna en el Señor. Amén. Entonces Pablo, cuando empieza hablando, Pablo cuando está aquí en estos capítulos, ¿sí? En estos capítulos, Pablo entonces, él empieza aquí en el capítulo 6, ¿cierto? El verso 1. Y él por ahí en el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Pero luego en el verso 4, él está diciendo, en el verso 4, así que cada uno que someta a prueba su propia obra. ¿Sí? O sea, cada uno lo que hace, sométalo a prueba. No lo someta a prueba en comparación del otro. Ah, es que yo soy mejor que el otro. Ah, es que yo hago más que el otro, como el fariseo. Pues no, no. Ah, no, sino aprueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, párese usted y someta su obra o sus acciones, su vida cotidiana, todo someta la obra, no sobre las condiciones o la vida de otros, sino ponga a Cristo por al frente suyo. Ubique a Cristo al frente suyo, ubíquelo al frente. Y ahora sí, entonces vamos a poner a prueba pues las obras mías. Las mías. ¿Al frente de quién? De Cristo. Ponga al frente de Cristo. Y entonces ya puesta a prueba su propia obra, entonces ahí sí tenga motivo de gloriarse respecto a sí mismo, de lo que usted es realmente, de lo que usted hace, de lo que practicamos, de todo, ahí sí. Pero no con respecto a los demás. Y entonces sigue diciendo en la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. El que enseña, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de las cosas buenas del que lo instruye. Y el verso 7, que es donde nos vamos a ubicar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el verso 7? Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Y luego sigue diciendo el verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, segará ¿qué? Vida eterna. Así que entonces el texto empieza diciendo, y es que la ley o esta ley sí de la siembra tiene un carácter inmutable de la ley espiritual, o sea que es espiritual. Y cuando la Biblia dice o cuando Pablo hace una advertencia un poco severa. Porque dice, oiga, no os engañéis. ¿Sí? Y cuando Pablo dice no os engañéis, es porque uno se puede autoengañar o querer engañar a otro. Sí, querer engañar a otro. Lo que yo no hago, lo que yo no haría para mí, pues yo no se lo haría a otro. Ni quiero que el otro pase por eso o que el otro lo haga. ¿Sí? Si yo no quiero algo para mí, pues lo mínimo es que yo tampoco quiera que eso le pase al otro. Y menos hacerle yo causar algo que si no lo tomo, no lo hago para mí, pues menos yo hacérselo a otro. ¿Cierto? Menos, porque ahí que estoy haciendo, me estoy engañando a sí mismo. Sí, me estoy engañando. Y por eso la iglesia dice, no os engañéis. Primero es no os engañéis. Uno puede creer. Por eso yo siempre lo he dicho, y ustedes me van a escuchar mucho esta frase, es mejor ser que el hacer. Lo que yo soy es lo que yo voy a hacer. Yo puedo hacer obras que me pueden hacer quedar bien, pero si yo no lo soy, después yo voy a borrar esas obras que hice bien. Porque no es mi carácter,
porque no es mi naturaleza. Pero si yo soy, yo hago obra de lo que soy realmente. Y anoche lo estaba predicando acerca de lo que es el pecado. El pecado es una condición del hombre. ¿Por qué para el que toma trago es fácil ya tomar trago cada rato? ¿Por qué el que es mentiroso es fácil mentir y miente por naturaleza? Porque el que fornicario fornica sin problema. Porque es una condición que está en él. ¿Sí? Es lo que es. Es lo que es. Entonces eso lo hace porque es algo natural, es una condición. Entonces por eso es importante nosotros realmente determinar y aprender es qué somos y qué soy. Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Ese engañéis es a veces pensar que nuestras acciones privadas o pequeñas no tienen consecuencia. ¿Sí? Eso que yo hago para allá en privado, lo que uno cree que la gente no ve, eso la gente no se da cuenta. Eso la gente no me ve. Eso es uno autoengañarse o engañarse. Por eso no os engañéis. Es creer que todo eso algo que hago por allá donde nadie me ve, eso no va a tener consecuencia. Por supuesto que tiene consecuencia. Por supuesto que tiene consecuencia. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es soberano y lo ve todo. Yo esos días le enseñaba, tenemos un Dios que lo sabe todo y ve todo lo que nosotros hacemos. Así estemos allá en el rincón de la finca donde uno crea que nadie lo está viendo. Hay unos ojos de arriba que nos están viendo y escuchando lo que hacemos y lo que decimos. Así que no nos podemos engañar. Exacto. Eso es engañarse uno. Voy a hacer tal cosa porque aquí no me ven, porque aquí no me escuchan. La Biblia dice, no os engañéis. No os engañéis. No os engañéis. No os engañéis. Toda acción, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, hasta lo que pensemos, tiene una consecuencia. Pero ¿cuál es la consecuencia que yo quiero traer a mi vida y a mi familia? Porque al final hasta la familia se ve repercutida por lo que nosotros hacemos. Se ve repercutida. Hay muchos hijos, esposos que están siendo librados por una oración de una mamá o una mujer que está orando. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Vea que yo estaba y el Señor me guardó, vean. ¿Pero por qué? Porque había alguien orando por usted. Una consecuencia de algo, de alguien. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido guardados porque una mamá y una hermana, alguien orando por nosotros? Y Dios es soberano, Dios es bonito. Estos días con lo que pasó, mi esposo se alteró mucho, está asustada. Y llamó a una esposa y a un pastor. Y la esposa del pastor le dijo, desde anoche estábamos orando por ustedes. Dios les puso el sentir por allá donde estaban. Desde anoche hemos estado orando por ustedes. Que Dios los guarde por allá. Dios es soberano. Hay que entender eso. Que Él todo lo sabe, todo lo tiene. Job capítulo 4, el verso 8 dice, como yo he visto, ¿dónde se lo pongo por aquí? Job capítulo 4, el verso 8, dice, ahí no está abierto. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, ¿qué sucede? La ciegan. Job capítulo 4, el verso 8. Como yo he visto los que harán iniquidad y los que siembran injuria, ¿qué sucede? Sencillo. ¿Qué? La ciegan. Proverbios capítulo 11, el verso 18 dice, el impío hace obra falsa. Hace obra falsa. Ojo, ojo porque nosotros no podemos estar actuando como impíos. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿qué hace el impío? Hace obra falsa. Pareciera que fuera real, pero no está siendo real. ¿Por qué le dicen, uy, ese billete está falso? Tiene, al parecer, la misma apariencia. Lo mismo. Pero cuando es pasado por la prueba, no, es falso.
Parece real, pero no es real, es falso. Así que el impío hace obras falsas. Puede que haga algo y parece que está haciendo real, pero en su corazón no es real. Así que nosotros, Dios nos guarde a hacer obras que sean falsas, sino que sean reales de verdad. Dice más, el que siembra justicia tendrá ¿qué? Galardón firme. Siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Oseas capítulo 8, el verso 7. Porque sembraron viento. ¿Y qué pasó? Y torbellino segarán. Viento, un viento, pero luego lo que segará, ¿qué va a ser? Un torbellino. Así que es importante tener en cuenta eso. Cada acción de nosotros, cada acción es una semilla para la vida. Todo lo que hagamos es para la vida. Todo lo que hagamos repercute, sea pequeño, sea grande, tiene una consecuencia y Dios no puede ser burlado. De la Biblia, por eso Pablo empieza el verso 7 diciendo, venga, no se engañen, no se engañéis. No nos engañemos. Seamos transparentes, seamos reales con Dios. No os engañéis. Lo que dice, Dios no puede ser burlado. Vea, estaba estudiando, eso resulta que ustedes saben que la Biblia fue escrita en otros idiomas, ¿cierto? Hebreo. Y estaba leyendo que ese Dios no puede ser burlado. Originalmente es como cuando usted le dice a alguien algo y entonces él le hace mala cara o le hace mueca, como burlándose de la persona. Ese Dios no puede ser burlado, hace referencia a eso. O sea, es como si usted le hiciera mueca a Dios. Como teniendo en poco. Entonces dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. O sea, no nos engañemos. Puede que usted le dé la espalda y quiera hacer muecas, pero no, Dios lo está viendo todo. Dios es soberano, amén, Dios es soberano. Así que entonces, hay un peligro de sembrar en la carne. Porque el verso sigue diciendo, él sigue diciendo. Entonces, ahí ese verso dice, o sea, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sí? El verso que leímos, el verso 7. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo sembré por ahí unas semillitas y yo estaba esperando que me naciera maracuyá. Hay una matica, yo no sé si será maracuyá o no, pero pues yo espero que sea maracuyá. No la he arrancado esperando que crezca más a ver si sale el bejuco. ¿Sí? No la he arrancado precisamente por eso, porque para mí yo sembré unas pepas de maracuyá ahí. Y me nació una matica ahí y ya están creciditas. Vamos a ver si es el bejuco. Si no es el bejuco, nació una maleza ahí en medio de eso. Pero todo lo que hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Así que, mejor dicho, dejémonos de cosas y entendamos que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Amén. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Así que hay un peligro y es de sembrar en la carne. Hay un peligro de sembrar en la carne. Porque sembrar en la carne es invertir en lo temporal, en lo que es aquí terrenal, en los deseos egoístas, en la autonomía lejos de Dios. ¿Sí? Es sembrar en lo terrenal, en lo temporal, en lo que hay aquí, en la tierra, en el deseo egoísta, en la autonomía, pero lejos de Dios. O sea, yo hago, yo digo, le pasa lo del hombre que dijo, oiga, ya mis graneros se han ensanchado. ¿Sí? Ya mis graneros. Ahora haré uno más grande y le diré a mi alma, regocíjate, porque pues ya mucho has cosechado. Y entonces donde viene la palabra del Señor y le dice, oiga necio, esta noche vendrán por tu alma. Y todo lo que has provisto, todo lo que has alcanzado, ¿de quién será? ¿Sí? Todo. Entonces eso es sembrar para la carne. A veces nosotros nos preocupamos, lo digo nosotros porque yo he estado allí. Nos afanamos tanto por las cosas materiales
Nunca he dicho y nunca lo diré que está mal, al contrario. Si Dios ha llamado a ser alguien próspero económicamente, también debe ser la iglesia. Debemos ser nosotros. Porque tenemos un Dios soberano, rico y grande y poderoso. Yo me pongo a ver la Biblia y yo digo, oiga, este Dios sí que bonito. ¿Quién fue Jacob? Un hombre rico. Y Lot lo quiso cabecear y no, señor, no me lo cabecea. ¿Sí? ¿Y quién fue Abraham? ¿Y quién fue Salomón? Mejor dicho, hombre, tenían ganado. ¿Quién fue Job? Camellos tenían todo. Pero hay algo en común en estos hombres. Esas cosas en común. Fidelidad a Dios. Abraham fue amigo de Dios. Job hizo una promesa a Dios, Dios sí. Mejor dicho. Entonces, pero ¿dónde está lo que no debemos hacer? Es preocuparme más por las cosas terrenales que por lo espiritual. Ahí es donde no está, ahí es donde está el error. Cuando yo me enfoco más en lo terrenal, en construir, en hacer y todo y tal, y entonces me desatiendo de lo que Dios quiere conmigo en la vida espiritual. Ahí donde está el peligro realmente, porque estoy sembrando para lo terrenal, para lo temporal, para aquí, para la carne, y al final eso dice que eso, ¿cuál es lo que ciega? Ciega corrupción. ¿Sí? De la carne cegará corrupción. ¿Qué es algo que es corrupción? Es algo que se corrompe, algo que se daña, algo que se acaba. Pero él sigue diciendo, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Romanos capítulo 8, el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? O sea, Romanos 8, 13, aquí lo voy poniendo. Romanos 8, 13, vean lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El contraste de lo terrenal con lo espiritual. Proverbios capítulo 22, el verso 8 dice, el que sembrara iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Vea, yo aprendí esto hace algunos años, lo aprendí. Esto la ley de la siembra lo enseña mucho por allá en ciertos negocios. Se lo enseña desde el punto material. Yo lo entendí desde el área espiritual claramente. Y vea, y parece sencillo, o sea, parece como cuando uno logra entender esto, uno se convierte en un canal de bendición para muchas personas. Hay de aquel que el que piensa hacer siempre un favor, pero siempre está el dinero por medio. Ayer pensaba algo, ayer que hice un favor. Decía, cuando yo aprendo, cuando yo hago las cosas y lo hago siempre por dinero, posiblemente siempre encuentre clientes que me van a pagar por algo que yo les hago. Pero cuando yo aprendo a hacer las cosas por servicio, puede que empiece a tener amigos y personas que me aprecien y que me quieran. No quiere decir que todo tiene que ser regalado, por supuesto que no. Pero hay cosas que siempre cuestan. ¿Sí? Pero que no, hay cosas que podemos servir sin necesidad de cobrar. Como hay otras cosas que las cosas, obviamente las cosas cuestan y muchas cosas más. Pero cuando entendemos el secreto de servir, yo lo he entendido así. Es algo que gira. Yo le estoy sirviendo a usted y otro viene y me sirve. Así funciona. Y así funciona la bendición. ¿Sí? Entonces, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Vean, ojalá la gente lograra entender esto. Que todo lo que haga, eso segará. Y cuando uno entiende esto, de seguro que seríamos mejores en todas las áreas de la vida.
Amén. En todas las áreas seríamos mejores. Porque yo hago bien, ¿para qué? Para recibir bien. Pero si hago mal, ¿qué oiga lo que voy a recibir? La naturaleza de la vida es lo que hay que entender. Y las consecuencias de las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere permanecer para siempre? Pues hay que hacer la voluntad de Dios. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Amén, una vida eterna, una vida en el Señor. Por eso es mejor entonces sembrar en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu, sembrar en Dios. Sembrar en el Espíritu es vivir en obediencia. Es invertir en Dios. Es cultivar un carácter conforme el de Cristo. Por eso el Señor dice, aprended de mí. Y Pablo dice, aprended de mí como yo de Cristo. Y la Biblia dice también, o sea, imitad al que tiene buenas obras. Entonces, vivir o sembrar para el Espíritu es sembrar para vivir en obediencia. Es invertir en el reino de Dios. Es cultivar el carácter de Cristo. Esta es la verdadera prosperidad cristiana, cosechar vida eterna. Amén. Salmos capítulo 126, el verso 5 dice de la siguiente manera, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembrarán. Porque hay gente que no se convierte al evangelio. Puede que nosotros hemos sembrado con lágrimas. Puede que nosotros espiritualmente haya momentos que hemos tenido que llorar delante de la presencia del Señor. Puede que de pronto hayan pasado momentos difíciles espiritualmente aquí en la iglesia. Puede que alguno haya sido hasta rechazado, haya sido burlado por hacer parte de la iglesia. Y puede que alguien haya sido, no sé, haya sufrido ciertas cosas por estar sembrando espiritualmente. Pero sabe una cosa, la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay una esperanza. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que un día con regocijo vamos a cegar. Es más, hasta aquí cuántas veces hemos visto, cuántas veces hemos orado, hemos suplicado, y cuando vemos llegar a alguien que va llegando a la iglesia, que conoce el evangelio, eso se recibe con regocijo. Eso se recibe con regocijo. Uno se siente feliz, contento por lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6 dice, pero a esto digo, el que siembra escasamente, también ¿qué? Segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo quiere cosechar? Ustedes entienden mejor esto que yo. Si usted quiere tener más pasto para el ganado, ¿qué hace? Hay que tumbar más. Y hay que sembrar más pasto. Porque si tengo más pasto, más vaquitas puedo meter y más leche saco y si puedo meter terneros y lo que sea. Ustedes entienden bien esto. Lo mismo pasa con Dios. El que siembra escasamente, pues también va a sembrar escasamente. Pero el que siembra generosamente, ¿qué dice? Así mismo va a recoger. Así que no le dé miedo usted darle a Dios tiempo, lo que usted quiera darle a Dios, no le dé miedo. ¿Me dejan decir una frase? No seamos tacaños con Dios. Que si hay alguien que sabe realmente bendecir es Dios. Vea, uno que ama servir a Dios y le gusta servir a Dios. Yo llevo en la iglesia, pues me crié en la iglesia, pero empecé a servir desde los 17 años más o menos. A servir, a predicar y a ir. Una frase que me aprendí, que me enseñó un pastor, que él dijo, preocúpese por Dios, que Dios se va a preocupar por usted. ¿Sí? Me enseñó esa frase, eso la guardo en mi corazón. No, dice, preocúpese por Dios, que Dios se va a ocupar por usted. Ojo, no me malentiendan. Puede que alguien esté pensando, ¿cómo puede descuidar mi fin con eso? No, nunca, para nada, al contrario.
Al contrario, debemos de ser ejemplo en todo. Que no sea, uy, sí, ve el evangelio que lo paga por allá y por allá, casa en casa y no trabaja. No, al contrario. Sí, porque eso se ha visto y se ha escuchado. No. Vean, trabajando, construyendo, viendo resultados, pero también viendo un cristiano que ama las almas, que ama la iglesia. ¿Sí? Entonces yo aprendí, preocúpese. Y entonces, un momento de la vida, llegó un momento en que por trabajo estuve algún tiempo dedicado a servirle a Dios, sin ninguna remuneración económica. Estaba ahí en el Señor. Dios se encargaba de mí, yo me encargaba. Y entonces llegó un momento en que ya eso me fui a la ciudad a trabajar. Y se me complicaba algunas cosas de horario, muchas cosas, siempre hacer el esfuerzo para servir, para ir.